Sí, porque no. Es fundamental que se corrija esa decisión que se está presentando, porque los ingresos no pueden aprobar el fiscal, diciendo que acepta el tratado que sucede, que está ubicado en una excepción específica a un departamento en general. La sede del Congreso está en una sede de 25 en un lugar. La Constitución autoriza al poder que se lugar a una sede y tiene que ser un lugar específico. Los chicos que se deciden ya que para que las instituciones que contienen la Constitución para un día
Buenas noches, Juan- instructor. Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias, Juan Manuel. Primer vez que te conectas a estas sesiones, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, Juan Manuel, esta es la tercera. Esta es la tercera sesión del área de humanidades. O sea que ya tienen dos actividades pendientes socializadas más esta tercera. Son las actividades del área de humanidades y tienen que ver con la competencia de comunicación. Son calificables. Quiere decir que son requisitos para continuar avanzando en su proceso formativo. Al final, cuando ustedes soliciten el aval para realizar su etapa práctica, deben tener también estas evidencias realizadas y calificadas y los juicios emitidos en la plataforma Sofía Plus. Entonces, las grabaciones de las sesiones en línea se fueron haciendo y se fueron dejando en la plataforma Sayuna y también yo se las compartí al WhatsApp. Se los digo, o te lo digo por el momento a ti que eres el único que se ha vinculado, porque ninguno las ha colgado, o sea, yo no he calificado ninguna. Esta es la tercera sesión y no he calificado ninguna evidencia. Y el problema no es para mí, porque digamos que los instructores realizamos las sesiones y las dejamos evidenciadas en la plataforma Sofía. Y si no hay evidencias entregadas, pues no realizamos el proceso de calificación. No hay problema. Pero a los que se les va a acumular todo ese trabajo es a ustedes, que de todas maneras lo van a tener que hacer, tarde o temprano. Entonces, no es un regaño, Juan Manuel, imagínate, la primera vez que asistes a la sesión y regañado, no, no es un regaño, no es. Teniendo en cuenta que, pues hasta el momento eres el único que se ha vinculado, me parece que es importante ponerte sobre alerta de lo importante que es realizar estas y todas las evidencias. Eh, y que el tiempo va pasando. Apenas, o sea, ya estamos finalizando junio, perdón, julio, estamos a 22 de julio y si no estoy mal, miraremos el cronograma ahorita. Demos un momentito mientras otros se vinculan. Miraremos el cronograma y en ese cronograma nos dice que la fecha en la que se cierra esta fase de planeación es el 7 de septiembre. O sea que queda solo el mes entrante. Pero no solamente para realizar las cuatro mías, ¿no? Para realizar toda esa chorrera que tienen ahí en esta fase. O sea, el momento en el que se cierra la fase para que ustedes cumplan con todas las evidencias es el 7 de septiembre, 7/09/2026. O sea que ya les falta poquito. Y no son solamente las actividades de humanidades, son todas las actividades por las que ustedes responden. Entonces yo te pregunto, Juan Manuel, ¿me estás escuchando? Sí, señor. ¿Cuántas te faltan de esta fase, de todo lo que ya han avanzado? ¿Cuántas te falta por entregar? De todas las áreas. Bueno, en mi caso, pues yo vengo de otra ficha. A Sí, mí me hicieron un traslado de esta ficha. Entonces, algunas evidencias de esta fase yo las tengo realizadas. Entonces, por el momento, pues no he hecho ninguna porque como estaba al día en la fase anterior, perfecto, la anterior ficha, entonces de pronto de aquí en más adelante en las que pues no haya realizado en la otra ficha, pues las estaré realizando. Pues ese es en mi perfecto. caso. Bueno, bueno, entonces ya sabes pues lo delicado que es. En caso de que quieras continuar y culminar con éxito tu proceso formativo. Davilson, buenas noches. Buenas noches, instructor, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Santiago, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, profe, bien. ¿Usted cómo va? Bueno, vea, bastante bien, Santiago, muchas gracias. Eh, bueno.
Santiago y Davilson, una preguntita que ya le había hecho a Juan Manuel. ¿Cómo van ustedes en la realización de sus actividades, de sus evidencias de aprendizaje? Santiago, por ejemplo. O sea, me refiero a las fases que ya llevamos avanzadas. Fase uno y fase 2. A las dos, pero ¿se refiere en general o Sí, sí, esta en materia? general, no, en general, de todas las fase uno y fase 2, de lo ya No, realizado de fase uno y de lo avanzado de fase 2. pues de fase uno yo debía unas cosas, mandé un correo para entregarlo, pero justamente ese fin de semana se cayó esa ayuna y pues no me ha Ya. respondido el correo. Y como me está colocando el día y eso, pues debo algunas de esta fase también. Bueno, por lo menos las dos que llevamos del área de humanidades las debe, ¿cierto? Porque hasta el momento ninguno de los aprendices ha entregado ninguna de las actividades. Y Davison, ¿cómo va? Eh, Instructor, pues yo en un aspecto como general diría que he cumplido bien la fase uno. Pues sino que creo que ahora por lo que estoy oyendo, creo que me desfasé, porque si mal no estoy, de humanidades no habíamos tenido, ¿o sí? No, esta Es es que la ahí va tercera. como un Esta es la atenuante, tercera. Sí. porque yo fui transferido a esta ficha, Ah, entonces no sé. perfecto. Ah, bueno, entonces llevamos, con esta que vamos a realizar hoy, llevamos tres. Y bueno, los que han sido transferidos, pa'lante, vamos pa'lante, excelente, y a ponerse al día. Pero llevamos, esta es la tercera y ninguno de los aprendices ha entregado ninguna de las evidencias. Entonces yo le decía a Juan Manuel, nosotros tenemos pues como la indicación, la responsabilidad de realizar las sesiones con o sin aprendices. En el caso de que ningún aprendiz se conectara, uno realiza la sesión y la cuelga en Sayuna y manda el enlace de la grabación de la sesión en línea al WhatsApp como para ayudarles un poco. Y ahí quedan las sesiones. Entonces uno cumple con su deber y con su tarea de motivar y animar la realización de la evidencia en una metodología virtual como es esta. Pero los aprendices son los responsables de realizar y entregar sus evidencias para que sean calificadas y emitidos los juicios en Sofía Plus. Y todas estas actividades de todas las áreas son calificables y son requisito para seguir avanzando hasta llegar a la etapa práctica, cuyo aval se lo darán en la medida en que tengan completas sus evidencias con los juicios evaluativos emitidos en la plataforma Sofía Plus. Entonces yo decía, bueno, yo estoy realizando mis actividades y ningún estudiante, ningún aprendiz hasta el momento ha realizado y cargado las actividades para que sean calificadas. Pero entonces yo pensaba para mí, yo les he dicho en las sesiones que la fecha de cierre de la fase es el 7 de septiembre. 7 de septiembre, estamos a 22 de julio. Quedan estos días de julio, el mes de agosto y esos 7 días de septiembre para que se cierre la fase, se cierra y ya no hay posibilidad de cargar más evidencias a no ser que haya un plan de mejora, un tiempo extendido. Entonces, en ese orden de ideas, ya te voy a dar la palabra a Davidson. En ese orden de ideas, sí es bueno que no posterguen demasiado, que se vayan poniendo al día. Mira, miren, ya te doy la palabra a ti y a los que quieran hablar. Yo he manejado pues bastantes fichas y he tenido la experiencia pues no tan grata, la verdad no tan grata, de fichas de 60 70 aprendices donde 4 terminan el proceso y 4 pasan a la etapa práctica. ¿Y por qué este fenómeno? Pues porque dejaron acumular las actividades y ya acercándose la fecha en la que se cierran las fases, intentan ponerse al día de ese montón de actividades y ya no les alcanza. Y la coordinación académica es muy contundente. Cada uno de ustedes hace una solicitud de inicio de etapa práctica y la coordinadora académica les responde.
Pero lo primero que ella hace para responderles es hacer un balance de las evidencias entregadas, calificadas en Sayuna y juicios evaluativos emitidos en Sofía Plus. Entonces, lo que hace es devolverle el correo a cada uno de ustedes o diciéndole, sí, tienes el aval para iniciar etapa práctica porque estás al día, o les manda un pantallazo de 70, 40, 50, 60, 70 y hasta más evidencias en estado por calificar. Y eso quiere decir que no puede pasar a su etapa práctica. Entonces, para que sean muy juiciosos, no se dejen llenar de actividades, vayan realizando, no solamente mías, del área de humanidades, de todas las áreas, vayan realizando y vayan entregando. Actividad socializada, actividad realizada, para que se las califiquen, ¿cierto? Y no se confíen. Aparentemente el 7 de septiembre está muy lejos, aparentemente, pero no. Este tiempo está pasando demasiado rápido y cuando usted menos piense ya se le acabó el tiempo y va a quedar colgado. Davidson, bien pueda. Gracias, instructor. Yo tengo dos preguntas respecto a lo que acabo de decir, una y la Sí, otra aspectos más generales. Respecto a lo que usted acaba de decir, instructor, supongamos que llega ese momento y debe uno 50 evidencias. En ese momento, ¿el estudiante es balanceado o, digamos, de alguna manera la ficha se le acaba la ficha, lo sacan de la ficha o hay opción de recuperar? A veces, en acuerdo con los equipos ejecutores de la formación y la coordinación académica, se hacen unos planes de mejoramiento, que es extender el tiempo para que se puedan poner al día. Pero es difícil, porque después de que usted esté con un montón de actividades, si no las hizo en su momento, que la información estaba fresquita, por decir algo, socializamos esta ficha que tenemos el día de hoy. La información está clara y fresquita, usted no la realizó, la deja para hacerla después, ya no se acuerda, busca la grabación en línea o no la encuentra fácil o no se acuerda cómo es. O sea, si no la realiza en su momento, mucho menos la va a realizar tarde y mucho menos a la carrera porque tiene 60 por entregar. Entonces no es buen negocio acumular. Entonces lo que me estás preguntando es, si dan un plazo más, sí, se llama plan de mejoramiento y es un tiempo extendido, no mucho, para que se pongan al día, que la mayoría de las veces no alcanza, igual quedan colgados. O lo otro que puede pasar es que lo cambien de ficha, que lo trasladen a otra ficha, porque ya en esa ficha el tiempo caducó y tampoco sucede con todos los aprendices. Dos compañeros aquí manifestaron que fueron trasladados, pero fueron condiciones especiales, porque no estaban tan colgados, porque en el fondo tenían la posibilidad de ponerse al día. Y estoy seguro porque lo he vivido en otras fichas y en otros equipos de análisis o reuniones de consejo académico para valorar el caso de cada aprendiz, que muchos no se trasladan, se les da de baja porque están colgados. Si y los dos compañeros pueden testificarlo. Si los pusieron en otras fichas es porque no estaban tan colgados. O sea, era posible salvarlos. ¿O qué dicen ustedes, muchachos? Sí, señor, así es. Pues sí, justamente yo fui uno de los trasladados, pero fue porque pues tuve problemas con mi equipo y me colgué de una fase, pero pues estaba todo el día. Pero tenía Ah, posibilidades sí, de ser trasladado. Si no, lo sí, hubieran dado de baja. Entonces, Davilson, esa es la respuesta. No sé si responde a tu inquietud. sí, sí, perfectamente. Y la otra, instructor, lo que Mm, es que digamos que he visto que es difícil, como son muchas evidencias y son muchos los códigos, uno hay veces se confunde. Y lo que ha hecho el instructor del área técnica es poner una especie como de avisos ajá. cuando ya se vaya a terminar la hora de Pase. entregar, que llegue la hora de Ah, ya, entregar ya. la evidencia y deja extendido el plazo, la posibilidad de entregarla. Entonces ahí le llega la notificación a uno para hacerla y también después de la notificación quedan varios días hábiles para poderla entregar. Entonces Bueno, una especie bueno, de guión pregunta, guión listo. recomendación. No, está muy bien, pero entonces yo te voy a... ¿Cómo hago yo aquí en esta fase? Yo no los estoy acosando, como
y sin el ánimo pues de manifestarme inadecuadamente con algún otro compañero, algún otro instructor, que colocan en el WhatsApp unos mensajitos. Vea, me han entregado tantos, tantos entregaron, tantos ganaron, tantos perdieron, tantos están en A, tantos están en D. Eso está bien, eso está muy bien. Yo lo que les he dicho en las sesiones, y lo pueden ver en las sesiones que ya están grabadas, es que ustedes tienen hasta el 7 de septiembre para entregar, como para no estar acosándolos y diciéndoles, vea, es que tienen que entregar ya, sabiendo que hasta el 7 hay plazo de septiembre. Eh, entonces, ¿yo para qué les voy a decir? No, es que la fecha límite de entrega es el lunes de la semana entrante, sabiendo que hasta el 7 de septiembre les puedo recibir. El 7 de septiembre se cierra la fase, hasta ahí hay posibilidad de recibirles las evidencias. 7 de septiembre, según el cronograma. Lo que yo sí les digo es, yo Pero, no los estoy acosando, me tienen que entregar ya. Yo les digo, pilas que la fase se cierra el 7 de septiembre. Hasta esa fecha tienen para entregar las evidencias. No se dejen colgar, porque después se les va a convertir eso en un problema. Santiago, pero digamos hasta la fecha límite, que es el 7 de septiembre, ¿es ya por decisión del instructor o si realmente se puede en cualquier programa entregar hasta esa fecha, que es el día que se cierra la fase? todas las áreas que trabajamos en esa fase. Todas las, todas las áreas que aparezcan porque de pronto hay fases en las que no aparecen todas las áreas, hay otras fases en las que van apareciendo otras áreas. Por ejemplo, yo no estuve en la fase 1, aparecí fue en la fase 2. Entonces, tienen hasta el 9 de septiembre todas las fases, porque es hasta que se cierra la fase. Por lo menos Porque esa es la digamos información que ahí, yo tengo clara. Sí, perdón, dime. pero es que hay, digamos, instructores que, no sé, pasan 15 días, 3 semanas, no ha subido nada, entonces cierran. No, no, ¿Sí no. me entiendes? Si Cierran la quieres, actividad y ya uno ya. queda. Si quieres, habla eso con tu instructor, director de grupo, con Carlos. Esa es la directriz que tenemos. La fecha, por eso dice fecha de cierre de fase. Por eso dice la fase inicia en la fecha tal y cierra en la fase tal. Hasta el cierre de la fase yo tengo para recibirles sus evidencias. Lo que pasa es que esa es una estrategia de pronto para que entreguen en un lapso de tiempo breve, que no se extiendan. Permíteme, yo dialogo bien eso con, con el asesor director de grupo, con el instructor director de grupo, a ver cómo se está trabajando en la ficha, porque igual cada equipo ejecutor de la formación tiene pues alguna libertad en su forma de trabajar. En el cronograma, vea, yo comparto pantalla y les muestro una cosa. Esto que estamos haciendo es importante porque estamos dando claridad a muchas cosas, ¿cierto? Entonces no es que estemos desviados pues del tema, ¿cierto? Yo les voy a mostrar, ahí están observando la pantalla. señor. Bueno, entonces vea, yo les muestro el cronograma. Cronograma de la fase planeación, cronograma de la fase 2. Eh, las actividades tienen digamos que un tiempo de realización. Vea, este es el cronograma y esta es la fase 2, ¿cierto? Entonces, por aquí abajo aparezco yo con mis actividades. Vea, Nelson Javier Escobar. Entonces dice, evidencia, video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Y mire que en las 4 actividades dice desde el 2906 hasta el 1008. Pero como la plataforma estuvo cerrada, por eso lo estamos realizando como retrasadito. Dice 2906 a 1008, 2906 a 1008, 2906 a 1008, 2906 a 1008. Entonces, yo realmente tendría hasta el 1008 para recibirles sus actividades. Lo dice aquí, 2906 a 1008. El 10 de agosto sería la fecha límite para recibirles sus actividades. Pero mire lo que dice la fase. La fase aquí al inicio. Dice fecha de inicio de la formación el 1 de junio. Fecha límite de recepción de actividades.
fecha límite de recepción de actividades. No dice de humanidades, del área técnica, de inglés, dice de actividades en general. Dice 7/09/2026, 7 de septiembre, ¿cierto? Esta es la fecha límite para recibir todas estas actividades que aparecen en el cronograma de las diferentes áreas. Todas, hasta esta última. La fecha límite es hasta el 7 de septiembre. Entonces, si un instructor les dice, le puede decir, porque aquí está en el cronograma, ya se los decía, le puede decir, en mi caso es hasta el 10 de agosto. Yo les puedo decir, hasta el 10 de agosto les recibo las evidencias. Pero hay una fecha más importante que es la del cronograma que dice hasta el 7 de septiembre. ¿Listo? ¿Están claros? Señor, Sí, Bueno, todo o claro. sea que a ustedes, todos los instructores, Sí, profe. incluido Carlos, que es el director de grupo, les tiene que recibir las actividades hasta el 9 de septiembre, porque eso es lo que dice el cronograma. ¿Sí lo vieron? instructor. Sí. ¿Sí lo observaron? Bueno, ahora hay que hablar bien yo tengo que hablar bien con Carlos, pues, porque cada ficha tiene pues, su manera particular de trabajar. Igual, Carlos es el instructor, director de grupo, y por supuesto que todos los del equipo ejecutor de la formación, pues somos guiados por él, y él da las pautas. Entonces yo le voy a preguntar bien, pues como para que me aclare si es la fecha de la actividad propia en el cronograma o la fecha general del cronograma. Pero yo sé porque en una reunión con la coordinadora académica eso se habló, que la fecha límite es la fecha de cierre de fase. Y en este caso, esta segunda fase se cierra el 9 de septiembre. Bueno, eso para que nos quede claro. ¿Listo? Lo otro es la invitación a que se vayan poniendo al día, o sea, no posterguen demasiado. Así tengan hasta el 9 de hasta el 7 de septiembre, váyanlas realizando y las van cargando. Y verá que van quedando ligeritos de equipaje, livianitos, para poder caminar tranquilos. Davilson. Ya que estamos aquí hablando de esto, instructor, y pues Sí. hablando de que tal vez usted tenga conocimiento, ¿cuántas son las áreas transversales a la formación? Porque es que, por ejemplo, en mi caso me confundí y creía que humanidades no volvió a aparecer. Entonces, por eso es que hay unas que aparecen como por guía, ¿no? Hay unas que en la fase uno no estaban, hay otras que en la fase aparecen apenas en la fase 2 y me Ja, pasó, por ejemplo, con ya. matemáticas. Sí, ¿Cuántas son en claro, total? ustedes tienen, no, ustedes tienen, vea, ustedes tienen la área técnica, pues las que da el instructor director de grupo, que es Carlos, todas las del área técnica, humanidades, inglés, matemática. Por ahí hay una que se llama cultura física, que es educación física. Hay una que es ciencias naturales. Básicamente son esas. Y como este es un técnico, este es un tecnólogo este es un eh, análisis y desarrollo de software. Por ahí también hay un área que se llama el área de informática. Pero entonces yo creo que esas actividades de informática las da el mismo director de grupo, que que tienen que ver con conocimiento del software, del hardware, de ofimática y de un poco de cosas relacionadas con ese tema. En las agropecuarias, en las fichas agropecuarias, por ejemplo, se ve eso. Pero como esta es una eminentemente relacionada con análisis y desarrollo de software, no sé si esa también se incluya o esa está dentro del proceso formativo básico. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero son esas que te mencioné. Ciencias naturales, cultura física, matemática, inglés, el área técnica y informática. Pero bueno, ya te dije que informática yo creo que está incluida en esta. ¿Listo? Bueno, entonces yo pienso que fue una buena reflexión en lo que tiene que ver en dónde estamos y para dónde vamos. Vea, yo les muestro mi cuadro vacío. Este es mi cuadro vacío. Yo tengo un cuadro de estos para las diferentes fichas. Entonces aquí yo voy
voy colocando las actividades realizadas y calificadas. Por ejemplo, esta es una ficha que está actual en este momento y aquí están las flechitas que significan las actividades entregadas y calificadas. Pero con ustedes, no. Vea, por aquí la tenemos vacía. Solamente en mi caso que colaboré con el proceso de inducción, tengo las actividades de inducción calificadas, pero las 4 actividades que nos convocan, video cómo nos comunicamos a través del discurso, ya se realizó y ya está compartida la sesión en línea, la grabación de la sesión en línea, video la comunicación como expresión humana y hoy infografía, comunicación de interpretación del entorno. Hasta el momento ningún aprendiz ha entregado nada. Entonces el cuadrito está vacío y mi motivación es a que se vayan poniendo al día. Listo. Eso quería mostrárselos pues como para motivarlos y bueno, vamos para adelante. Listo. En este momento entonces voy a cerrar el cronograma. Voy a socializarles la actividad que nos convoca el día de hoy. Entonces, uno, después de entrar al cronograma, va a cerrar el cronograma, va a la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje en la página 21, guía de aprendizaje 4, en esa estamos. Aquí está toda la información de las actividades que hemos venido realizando. Video, cómo nos comunicamos a través del discurso, que ya la socializamos y ya está la grabación de la sesión en línea. Ahí se pueden orientar para realizar la actividad o en la misma guía de aprendizaje. La segunda fue video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Esta fue. La segunda fue video, la comunicación como expresión humana. Ya la socializamos, ya la grabación de la sesión en línea está compartida. Video, la comunicación como expresión humana. Y en este momento vamos a realizar esta tercera, que se llama infografía, comunicación de la interpretación del entorno. Esta es la tercera actividad, como se los mostraba en este cuadro. La tercera actividad, infografía, comunicación de la interpretación del entorno, para que lo tengan claro. ¿Listo? Entonces, aquí nos están diciendo que hay un material de formación que hay que realizar, que hay que revisar, se llama comunicación oral y escrita relacionando. Yo aquí ya la tengo desplegada. Material de formación, comunicación oral y escrita relacionando. Entonces, aquí nos van a hablar de los elementos fundamentales que necesitamos tener muy claros, apropiados, leídos, desarrollados, apropiados para realizar la evidencia de aprendizaje. ¿Qué nos están pidiendo? Hacer una infografía, que es una herramienta, es una estrategia comunicativa excelente, porque combina texto e imágenes y gráficas. E imágenes no son solamente fotografías, también son diagramas, son cuadros, son mapas. Todo lo que sea gráfico sirve para colocarlo dentro de la infografía. Y esas gráficas, esas imágenes, esas fotos van acompañadas de textos, pero son unos textos muy bien elaborados. Y esos textos deben tener proporcionalidad en cuanto a tamaño con las imágenes. No pueden ser imágenes muy grandes y letra pequeñita o una letra gigantesca y unas imágenes pequeñitas. Debe haber equilibrio, proporcionalidad. Debe haber equilibrio en la paleta de colores, en los colores que utilice para combinar fondos, imágenes, texto, color de letra, etcétera. Paleta de colores equilibrado. Una infografía muy agradable a la vista, que no sea muy exagerada, que no sea muy brusca. Por ejemplo, una infografía toda de color rojo terrible o una infografía toda de color azul, no un color plano, sino combinación de colores. También hay que hablar de semiótica y semiología para el desarrollo de la infografía. Y no es otra cosa que ortografía, signos de puntuación, unos párrafos muy bien escritos, las palabras tildadas, los párrafos inician con mayúscula, los puntos aparte, puntos seguidos, comas, puntos de afirmación, interrogación, o sea, párrafos
que realmente comuniquen la intención del autor. Porque si yo no soy preciso en el uso de la ortografía, entonces mi mensaje, para una persona que sepa leer, no va a entender el mensaje. Si no hay buen uso de los signos de ortografía, de puntuación y ortografía. Entonces, párrafos muy bien hechos, muy bien elaborados. A eso se refiere semiótica y semiología. Eh, esa infografía debe ser muy bonita, muy bien realizada. Entonces, para eso hay que revisar este material de formación, semiótica y semiología. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Los signos en la actualidad y su aplicabilidad, puntuación, interrogación y admiración, y muchos más, porque semiótica y semiología es ortografía y puntuación, a eso se refiere. Y aquí nos van a hablar de todo eso, lo desarrollan de manera precisa, sencilla, clara, profunda, de tal manera que ustedes hagan un recorderis, porque muchos de nosotros en el colegio estudiamos todo esto. Tal vez se nos olvida o tal vez no lo estudiamos con suficiente profundidad, pero todo lo hemos estudiado. Esto es un recorderis para apropiarlo mucho más, para aclarar, para clarificar dudas con las que hayamos quedado y manejemos con con mucha experticia todo este tema de la semiótica y de la semiología. Bueno, entonces aquí están los títulos. Siguiendo con la RAE, hay signos de puntuación y signos auxiliares. Dice el punto, la coma, punto y coma. Mire qué tan detallado es todo esto. Cómo se utilizan, en qué momento se utilizan, etcétera. Conectores lógicos como elementos de cohesión. Conectores. Lo importante que es el tema de los conectores, tipos de conectores y sus funciones. ¿Por qué? Ya que debido a, precisa la causa de una situación. Por eso, así que, por lo tanto, y, ni, tampoco, o, ja. Como para no quedarnos ahí en cada detallito, estoy como haciendo un recorrido así muy general por lo que tiene este material de formación y su importancia, para que le dediquen un tiempito y puedan hacer una lectura más juiciosa que les permita apropiar diagramas, mapas, gráficos, esquemas y flujogramas. Vea qué interesante todo esto. Y todo esto va a ser aplicado en la infografía que hay que realizar. Diagrama, mapa conceptual, mapa mental, gráfico, esquema, flujograma. Todos estos elementos pueden ir dentro de la infografía. Y continuamos. El material de formación, la interpretación. Acuérdense que es infografía, interpretación del entorno. Interpretación. Entonces, lo propio de saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar la hermenéutica. Interpretación, la palabra griega de interpretación es hermenéutica, la hermeneusis, porque allí nace. Entonces, la importancia de la interpretación, de la lectura al discurso, interesante. Discurso con ayudas audiovisuales, discurso de lo leído, uso de preposiciones, uso de las preposiciones, que era lo que aquí se va desarrollando lo que nos decían ahorita más arriba. Bien importante. Técnicas de registro de información. En la actividad que vamos a socializar brevemente, en un momentito, dice que hay que hacer una pequeña investigación para profundizar en un tema noticioso actual. Tema noticioso, un tema de gran relevancia y aplicación actual en Colombia, en América, en Sudamérica, en Norteamérica o en el mundo. Tema noticioso actual. Una pequeña investigación utilizando técnicas de registro de información. Ya lo vamos a ver. Aquí nos están diciendo cuáles son esas técnicas, directas, indirectas, etcétera. Técnicas para registrar información, registro de información directa, etcétera. Registro de información indirecta, ya ustedes lo revisarán muy bien. Y eso es todo, vea, ese es el material de formación, poquito, concreto y a la fija. Entonces voy a cerrar este material de formación y a volver brevemente a la guía. ¿Me están escuchando, muchachos? Fuerte y claro.
Bueno, entonces aquí nos están diciendo, vea, para la realización de la infografía, interpretación, interpretar asertivamente situaciones del contexto, interpretar asertivamente situaciones del contexto de forma lógica, estructurada, graficada, por eso es una infografía, texto y gráfico. La información a transmitir a través de elementos e instrumentos gráficos. Dice, en la comunicación es importante conocer sobre sistemas de signos, semiótica y semiología, sistemas de signos propios de todos los sistemas comunicativos. Estos dan sentido a nuestro mensaje para que pueda ser interpretado de la forma como se espera. Por lo tanto, se hace necesario saber interpretar. Material de formación, comunicación oral y escrita relacionando, que ya lo vimos en el material de formación. Material de formación, comunicación oral y escrita relacionando. Véanlo acá, que yo ya se los tenía desplegado y ya se los mostré. Relacionando. Entonces, evidencia. Entonces, la evidencia que vamos a realizar consiste en lo siguiente. Los pasos son estos. Dice, para el desarrollo de esta evidencia, seleccionaremos un tema noticioso global. Tema noticioso global. Una situación que esté sucediendo en el mundo y que sea de interés general, de interés global. Tantas cosas. Calentamiento global, por ejemplo, es un tema que nos atañe a todos en el mundo. No hay un solo país, una sola región que no esté siendo afectada por el calentamiento global. Es un tema noticioso global. Y hay muchos. Tema de la guerra, temas de guerra, de confrontaciones, ¿cierto? Es un tema político, es un tema mundial, ¿cierto? Tema económico, situación económica de los países, de las regiones. Yo pienso que esto que sucedió hace poco en Venezuela le dio la vuelta a todo el mundo, ese terremoto que dejó tantos muertos y tanta complicación. Es un tema noticioso global. Usted escoge el tema noticioso que quiera, en cualquier ámbito, de cualquier índole. Para desarrollar la actividad, escoge un tema noticioso global que sea relevante al momento de la realización de la evidencia, teniendo en cuenta una premisa de Foucault: lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar. Vamos a realizar una interpretación contextual de ese hecho noticioso, nos están diciendo aquí. De diferentes fuentes noticiosas confiables, medios de comunicación consolidados, a través de registro de información directa, visto en el material de formación. A ver, la directa, perdón, indirecta, yo estaba confundido. A través de registro de información indirecta, que les voy a decir así rápidamente cuál es. Cuando usted hace una entrevista o una encuesta, usted prepara el guión para realizar la entrevista o la encuesta, busca una persona que le responde esa entrevista o esa encuesta. Eso es un medio de recolección de información directo. Pero si usted lee una encuesta que otro realizó, otra persona hizo el guión, entrevistó a una persona y dejó un documento escrito con esa entrevista, y usted lee esa entrevista, también es válido. Usted está haciendo una recolección de información de un medio indirecto, porque usted personalmente no está haciendo la entrevista, usted está interpretando una entrevista que otro ya realizó, o un libro o un documento ya escrito. Entonces, lo directo es lo que hace usted mismo directamente, y lo indirecto es la revisión de información que ya otro elaboró. Entonces, aquí nos están diciendo: de diferentes fuentes noticiosas confiables, medios de comunicación consolidados a través del registro de información indirecta, visto en el material de formación, hacer una organización gráfica del tema o problemática global elegida, y luego represente su interpretación de esta a través de una infografía, haciendo uso de todos los elementos vistos en el material de formación, mostrando gráficamente la interpretación del contexto elegido. A continuación, se describe el paso a paso. Entonces yo pienso que aquí ya nos dijeron qué era lo que había que hacer. Y para ustedes, varios que es la primera vez que participan de estas sesiones de humanidades, una pequeña recapitulación de las otras dos evidencias que son diferentes a esta tercera. La primera evidencia que realizamos se llamó video
video, comunicación del discurso. Fue video, venga, miremos un poquitico acá, rápidamente. Vea, la primera actividad que realizamos fue video, cómo nos comunicamos a través del discurso. La primera. La segunda, video sobre la comunicación como expresión humana. Bueno, entonces, la primera, cómo nos comunicamos a través del discurso, consistió en la realización de un guión sobre un tema de interés personal que tuviera que ver con su área profesional o con su área de estudio. Usted grababa un video de 3 minutos en 2 momentos. En un primer momento, transmitiendo el mensaje del guión previamente elaborado, sin utilizar las técnicas para una comunicación adecuada. Y la otra partecita del video, utilizando esas técnicas. O sea, que quedaba una partecita del video sin ánimo, sin motivación, sin conexión visual, sin intencionalidad en la transmisión del mensaje. Y la otra partecita, muy buena comunicación, conexión visual, actitud positiva, impacto en la transmisión del mensaje, que son las técnicas y estructuras adecuadas para la adecuada emisión de un mensaje. Básicamente, en eso consistía la primera actividad, que la pueden revisar en la grabación. La segunda era ya no la grabación de un video en 2 momentos, sino la comunicación de la expresión humana, sino video comunicación de la expresión humana. Un video sobre un tema de interés, sobre una problemática relacionada con su área de saber o con su profesión, y también había que hacer un guión previamente antes de grabar el video. Y en ese video usted comunicaba la situación problemática, pero también la solución a esa situación problemática, que además esa situación se agudizaba por malos procesos de comunicación. Por ejemplo, en una empresa hay diferentes estamentos. Una empresa de producción, no sé, una empresa de seguridad, para lo cual es tan importante el tema del software y del hardware. Un sistema de seguridad en una empresa. Y hay diferentes estamentos. Está la gerencia, está el jefe de personal y están los operarios, pues por decirlo de alguna manera. Y hay un problema muy grave de comunicación entre esas diferentes instancias. Y a raíz de ese problema de comunicación, la empresa no fluye, no es productiva, no es viable y va rumbo a la quiebra. Entonces ahí estamos tratando de solucionar una problemática, digamos, de viabilidad de la empresa, pero además que se agudiza por malos procesos de comunicación. Y lo que usted tiene que hacer en ese guión es plantear la problemática y las alternativas de solución, y hacer un video donde usted socialice la problemática y las alternativas de solución, y entregar un guión donde usted haga una síntesis digamos, de la problemática y de la solución. Y en la primera, el video grabado en 2 partecitas, una con buenas actitudes para la comunicación y otra con malas actitudes para la comunicación, había que hacer una síntesis, digamos, de lo aprendido, como unas conclusiones de una buena comunicación y de una mala comunicación. Esas son las 2 actividades anteriores. ¿Listo? Como recapitulación para que lo tengan en cuenta. Obviamente deben ir a la guía de aprendizaje, deben ir a las grabaciones de las sesiones en línea, porque ahí está explicado en detalle cada una de ellas. Y entonces esta tercera actividad, que ya la empezamos a explicar, tiene los siguientes pasos, el siguiente derrotero para realizarla. Primero, identifica el tema noticioso seleccionado. Lo primero que tienen que hacer es identificar el tema noticioso. Lo segundo, realice un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación problema. Usted eligió el calentamiento global, por ejemplo, o eligió un tema político que está de boga en este momento, o eligió
consecuencias, digamos, del calentamiento global. Esos terremotos pueden ser consecuencias del calentamiento global, vaya usted a saber. O cuestiones de guerra, ¿cierto? En el mundo que hay confrontaciones, hay tantas cosas tan complejas. O pobreza en el mundo. Listo. El tema que usted escoja. Primero, escoge el tema noticioso. Segundo, realiza un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de esa situación problema. Para eso, haga uso de un registro de información indirecta a través de portales noticiosos confiables. Entonces, escoge el tema noticioso y lo rastrea a través de portales informativos verídicos y va ampliando la información, va teniendo como un contexto más amplio de la situación. Tercero, estructure un discurso con ayudas visuales a través de una infografía que muestre su interpretación del contexto elegido, su interpretación. A ver, ¿cómo se hace eso? No es copiar un parrafito de un documento que usted rastreó, un parrafito de allí, un parrafito de allá, un parrafito de allá, y hacer un pegote de párrafos de otras personas. No es eso lo que nos están pidiendo aquí. Nos están diciendo, estructure un discurso con ayudas visuales a través de una infografía que muestre su interpretación del contexto. Va a subrayar su interpretación del contexto elegido. Es decir, su punto de vista, su punto de vista. ¿Qué piensa usted? ¿Qué siente usted? ¿Qué le suscita a usted esa información que rastreó, que investigó? Es su punto de vista, no el punto de vista de otro autor. Es lo que usted piensa sobre la situación, sobre esa problemática. Usted está interpretando el contexto, está analizando el contexto, está leyendo el contexto y está dando un punto de vista suyo, de una forma agradable, novedosa y entretenida. Cuarto, recuerde hacer un buen uso de los signos de puntuación, semiótica y semiología. Signos auxiliares, conectores lógicos, diagramas, mapas gráficos, esquemas y flujogramas que puede utilizar en la infografía. ¿Listo? Y se entrega por donde corresponde. Comunicación de la interpretación del entorno. Por eso es un tema noticioso, por eso hay que investigar y rastrear y por eso hay que hacer una interpretación de ese contexto investigado y dar un punto de vista sobre esa problemática actual. Y por ahí se entrega la evidencia. Listo. Esta es la tercera actividad, infografía, comunicación de la interpretación del entorno. Y nos queda faltando una cuarta. Y esa cuarta recoge estas tres que ya hemos realizado. La cuarta recoge estas tres. Video, la comunicación como expresión humana y video, comunicación de la interpretación del entorno. A ver, y la primera, que fue video, cómo nos comunicamos a través del discurso. ¿Cómo nos comunicamos a través del discurso? La comunicación como expresión humana, infografía, infografía, comunicación como expresión humana y la infografía, comunicación de la interpretación del entorno, comunicación de la interpretación del entorno. La última, como ya les decía, se llama informe creación de contenidos comunicativos, que esa es más carnudita, porque esa es la que cierra la intervención de la fase del área de humanidades en esta fase 2. Esa es muy bonita, pero es un poco más compleja porque recoge todo lo anterior. ¿Y qué nos queda por mirar? Nos queda por mirar, como para que quede completa la socialización, el anexo. Y el anexo lo desplegamos dentro de la actividad infografía. Entonces el anexo es la rúbrica de evaluación. Aquí está la descripción de la ficha. Aquí nos dice criterios de evaluación. Interpreta señales, signos, símbolos, iconos propios de su actividad laboral. Grafica la información utilizando instrumentos gráficos semánticos.
utiliza la información según propósito establecido, redacta textos con cohesión, coherencia, siguiendo pautas de comprensión temática, de progresión temática, codifica y decodifica mensajes utilizando los iconos, símbolos, señales en el contexto de su actividad laboral y social. Codifica y decodifica mensajes utilizando los iconos, los símbolos, señales, planos, esquemas y flujogramas según enriquecimiento. Ya, estos son los criterios de evaluación. Y aquí nos están diciendo en la segunda parte de la rúbrica, en la lista de chequeo. Un 10% si selecciona un tema de acontecer noticioso global. 10% que seleccione un tema de interés global. 20% si la infografía muestra detalles del registro de información y la búsqueda de diferentes fuentes noticiosas, es decir, que realizó una investigación utilizando diferentes fuentes noticiosas y la técnica de recolección de información indirecta. Cumple con los parámetros del formato estructural, teniendo en cuenta los lineamientos de entrega. Es una infografía. Ya miramos los lineamientos de entrega en la guía de aprendizaje, vea. Lineamientos de entrega. Informe, a ver, no, en la infografía. ¿Qué es lo que hay que entregar? Dice, producto a entregar infografía, formato PDF, extensión máximo una hoja. Una página Arial 11, espacio sencillo. Y se envía por donde corresponde. ¿Listo? O sea que si la letra es Arial 11, quiere decir que las imágenes son pequeñas. Listo. Aquí en el material, aquí en el anexo nos van a mostrar un ejemplo. Ah, ve, aquí no está el ejemplo de la infografía. Bueno, hay unos ejemplos muy bonitos de infografía que puede consultar en Google. Entonces, nos están diciendo que un 20% si muestra detalles del registro de la información y busca diferentes fuentes noticiosas. Un 10% cumple con los parámetros del formato, estructura, teniendo en cuenta los lineamientos de entrega. 20% se muestra la información a través de un discurso agradable, novedoso y entretenido. 20% tiene un uso correcto de puntuación y signos auxiliares. 10% se evidencia diagramas, mapas, gráficos, esquemas o flujogramas en la infografía a presentar. 5% es un discurso presentado en forma homogénea, con el uso adecuado de ayudas audiovisuales. Y 5% entrega el informe en los tiempos establecidos. Yo les doy hasta el 7 de septiembre, que es la fecha en la que se cierra la fase. Es decir, que tienen todo el tiempo pues como para presentarla. No se les va a rebajar nada si no lo entregan prontico, no, tienen hasta esa fecha. Sin embargo, yo les doy la recomendación que lo hagan lo más pronto posible para que no se dejen colgar. Voy a cerrar esta rúbrica y a cerrar la guía de aprendizaje. No sé si hay alguna pregunta, muchachos, hasta el momento. Todo claro, instructor. ¿Hay alguna duda o no hay alguna duda? Todo está muy claro, muchachos. ¿Todo bien? Listo. Sí, Juan Manuel tiene la palabra. Bien pueda, Juan Manuel. Instructor, tengo una duda acerca de la actividad del video de cómo, sí, pues cómo pues Nos organizamos, comunicamos ¿Cómo nos comunicamos a través del discurso o la comunicación como expresión humana? cómo nos comunicamos a través del discurso. Ese fue el Eh, primer video que hicimos, sí. ¿Qué duda tienes? Usted estuvo como haciendo una retroalimentación acerca Sí, de la primera, entonces, usted dijo que el video eran 2 minutos, ¿cierto? 3 minutos y en dos Ah, partecitas. El mismo video en dos partecitas, ¿cierto? Una primera partecita socializando. Tú apareces como estoy aquí yo en la pantalla. Apareces socializando el tema que escogiste. Haces previamente un guión de lo que vas a decir en el video. Haces un guioncito. Y cuando estés frente a la pantalla, socializas en una primera parte del video ese mensaje como sin ganas.
como con pereza, como desmotivado, sin expresión corporal, sin conexión visual, como si no quisieras transmitir nada, sin impacto. Y eso atiende a las técnicas comunicativas que se encuentran en el material de formación. Comunicando, se llama comunicación oral y escrita comunicando, es el primer material de formación de esta área de humanidades en esta segunda fase. Si vas al material de formación, ahí está comunicándonos. Son 4 materiales de formación: escribiendo, argumentando, comunicándonos y relacionando. Para esta tercera actividad estamos viendo relacionando, y para las otras 2 argumentando y comunicando. Entonces tú revisas ese material de formación y ahí te dicen cuáles son las técnicas para una adecuada socialización de un mensaje, una buena vocalización, una buena gesticulación, conexión visual, expresión corporal, que el mensaje sea claro, que haya emotividad, que haya interés, que haya impacto, que quien esté escuchando el mensaje diga, me quedó claro, o qué chévere, qué interesante. Entonces, en ese video que vas a grabar, debes mostrar las 2 fases, las 2 facetas, la buena, la positiva, emotiva, importante, con un mensaje transmitido adecuadamente, y una donde no transmites nada, como con pereza, como sin ganas, como sin intencionalidad comunicativa. Tú tienes que mostrar los gestos que correspondan con eso. No hay ninguna emotividad, no hay ganas, transmites la información con pereza, mal vocalizado, mal pronunciado, para que se vea claramente en el mismo video las 2 partecitas, la correcta y la incorrecta. En eso consiste, ¿listo? Sí, señor, muchas gracias. Ok, ok. Y recuerda que vas a mirar en la grabación de la sesión en línea. En esa sesión está explicado en detalle porque le dedicamos toda la sesión a explicar eso. Yo les hice un recuento rápido, pero obviamente debes ir a la grabación de la sesión en línea para que te quede mucho más claro. ¿Listo? Muchachos. No, pues Muchas gracias. genial que estén aquí, genial que participen. Me encanta que participen. Espero haber sido muy claro en la recomendación, en la orientación, en la socialización del material, en la invitación. Espero que pronto empiecen a entregar actividades que estoy que me califico, además para que se vayan poniendo al día. Espero que tengan un muy buen resto de día, lo que queda de esta semana también, que sea muy productivo, que se puedan poner al día no solamente en mis evidencias, sino en las de los otros instructores. Y vamos, con toda la motivación, la moral, el compromiso, que vale la pena un proceso formativo como estos y que reciban un cartón, pero porque se formaron muy bien, porque de verdad aprendieron cosas importantes para su vida personal y profesional. Y bueno, nos estaremos viendo Dios mediante y si la plataforma lo permite, la próxima semana para socializar la última actividad. ¿Listo? Muchas gracias, Vale, instructor. muchas gracias. Ok, Bendiciones. Listo, Buenas profe, noches. muchas gracias. muchísimas gracias a ustedes. Espero que estén muy bien, que la pasen muy bien. Igualmente, instructor y compañeros. Ok.